ustedes una miocardiopatía? ¿El nombre qué les suena? Del miocardio. Enfermedades del miocardio, ¿no es cierto? Eso es lo que es. Y dentro de esto entra toda una variedad de enfermedades congénitas, inflamatorias, enfermedades por depósito, entra un montón de enfermedades. Vamos a empezar viendo este caso clínico. Se trata de un paciente de 16 años que es llevado al servicio de emergencias por presentar dificultad respiratoria y dolor torácico subesternal con irradiación al cuello y al hombro cuando estaba jugando fútbol. Al momento se siente mejor, indica que no fuma ni toma ningún tipo de droga, no hay problemas médicos en su familia, excepto 2 tíos que fallecieron con hambre súbita. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 70 por minuto, una presión de 124/80, una frecuencia respiratoria de 12 por minuto, los sonidos cardíacos notables en S1 acompañados de un murmullo. Luego ya les enseño el electrocardiograma. ¿Qué les parece este caso? O sea, solo con esta información, ¿qué podrían pensar? Sí, es un problema de isquemia, ¿no es cierto? Lo que este muchacho tiene por la sintomatología es un problema de isquemia. Claro que uno dice, es tan joven, ¿no? ¿Cómo va a tener un problema así? Pero en realidad lo que tiene es isquemia. ¿Qué les parece este electrocardiograma? Tiene elevación del QT, mucha elevación del QT. ¿Y eso qué les indicaría? Tiene elevación del QT y después depresión del QT. No, creo que sí. Esa opinión de elevación, o sea, el complejo QRS está... Puedes estar elevado. Sí, QRS, ¿no? Ajá. Y después depresión, pero no sé si... ¿Qué es lo que tiene? Tiene un ritmo sinusal, hallazgos subjetivos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, por eso se profunde en el V1, tiene una era alta en el V5, V6, y eso no es tan normal en problemas atléticos. Ese segmento ST con ST invertido es sugestivo de un infarto lateral, o sea, nos estaría ratificando lo que decíamos, ¿no es cierto? Que el paciente tiene un problema isquémico. Y a la auscultación, el murmullo es debido a la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo por hipertrofia del septum con una sacudida de la cavidad ventricular. Ya vamos a ver qué es. Esta es una anormalidad que vamos a estudiar. Pero para que tomen en cuenta que un paciente así de joven sí puede manifestar un problema de isquemia. Entonces, como les decía, cerramos un ratito hasta que dejen de hacer tanta ruido. Son una serie de alteraciones que causan disfunción mecánica, eléctrica. El corazón puede tener hipertrofia o dilatación y como no va a tener un rendimiento adecuado puede generar una insuficiencia cardíaca, tener arritmias mortales. Y como les decía, aquí tenemos un montón de enfermedades que están dentro de estos trastornos inflamatorios como las miocarditis, inmunológicas como la sarcoidosis, alteraciones metabólicas como la hemocromatosis, tenemos las distrofias musculares, trastornos genéticos, y estos pueden ser trastornos que están confinados al corazón o ser parte de una alteración sistémica que también está repercutiendo en el corazón. Entonces, pueden ser primarias, y estas son genéticas o adquiridas por el miocardio, y secundarias, como les decía, cuando es parte de un trastorno sistémico. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un corazón normal y acá estamos viendo una miocardiopatía dilatada. Entonces, tenemos diferentes patrones morfológicos
Tenemos este que es el más frecuente, la miocardiopatía dilatada, corresponde al 90% de los casos. Tenemos disfunción sistólica y aquí también se incluye esta miocardiopatía ventricular derecha arritmógena. Y luego tenemos esta miocardiopatía hipertrófica, miren cómo aquí están de engrosadas las paredes del corazón, y aquí tenemos esta restrictiva en que las paredes están de un grosor normal, pero están más fibrosadas. En cuanto a los patrones funcionales, tenemos que en la miocardiopatía dilatada la fracción de eyección es menor, se deteriora la contractilidad, tenemos esta disfunción sistólica. La parte importante que tienen que ver es que este tipo de miocardiopatías pueden dar una sintomatología que nos haga pensar en una enfermedad isquémica, una valvular, una hipertensiva o una cardiopatía congénita. Miren la cantidad de síntomas que nos puede dar. La hipertrófica, en cambio, provoca el deterioro de la distensibilidad porque provoca una disfunción diastólica. La fracción de eyección va del 50 al 80% e igual nos puede simular una cardiopatía hipertensiva o una estenosis aórtica. Y la restrictiva, en cambio, la disfunción diastólica también nos da una fracción de eyección que va del 45 al 90% y va a simular una contusión pericardial. Entonces, las causas múltiples. Tenemos infecciones por virus, bacterias, hongos, protozoos. Sustancias tóxicas. Aquí tenemos el alcohol y una importante, las catecolaminas. Procesos metabólicos como el hipotiroidismo, la hiperpotasemia, etc. Enfermedades musculares, estos trastornos de depósito, procesos infiltrantes como una leucemia, una carcinomatosis y procesos inmunitarios. Entonces, vamos a empezar viendo esta miocardiopatía dilatada. Como su nombre lo indica, tenemos una dilatación del corazón, ya dijimos que se altera la sístole y provoca una hipertrofia concomitante. La parte mala es que cuando el paciente llega a nuestras manos ya está en una fase avanzada de la enfermedad y ya no se llega a establecer cuál es el diagnóstico de este paciente. Y generalmente una de las causas más comunes es esta mutación de este gen TIC que codifica esta proteína titina, que es la que limita la expansión del sarcómero y que conecta las bandas Z y M. Limita la amplitud del movimiento pasivo, esto en el 20% de casos. Y tenemos una serie de alteraciones genéticas y la mayor parte de casos afectan a genes que codifican las proteínas del citoesqueleto, del sarcolema y la membrana nuclear. Los patrones de herencia son variados: autosómico dominante, ligado al cromosoma X, autosómico recesivo, el mitocondrial es menos frecuente, pero como ven aquí, este ADN mitocondrial encoda 13 proteínas que se sintetizan en las mitocondrias y que son necesarias para el normal funcionamiento de la célula. Aquí estamos viendo esta alteración ligada al cromosoma X. Están viendo la distrofia muscular de Duchenne, que no es que solamente afecta al músculo esquelético, sino también al músculo cardíaco. La afectación está en que tenemos mutaciones de la proteína distrofina y esta proteína está aquí en la parte externa de la membrana celular y acopla el citoesqueleto aquí a la membrana celular. Como está ausente, cada vez que hay una contracción muscular se dañan las fibras y el proceso de reparación es en base a esta proliferación de tejido conectivo, como ven aquí, y tejido adiposo. Igual como ocurre en el músculo isquiado, exactamente en el músculo cardíaco, y por eso lleva a una miocardiopatía dilatada. Tenemos procesos virales, por ejemplo, este causado por el Coxsackie-B, que igual lesiona los miocitos del corazón y luego progresa a una miocardiopatía dilatada. Y tenemos que el alcohol y otras toxinas también tienen un efecto tóxico directo sobre el miocardio. La hipertensión asociada al parto fue estudiada durante mucho tiempo. No se sabía exactamente qué es lo que ocurre. Se pensaba que podía ser porque la paciente tiene una sobrecarga de volumen o porque tiene alteraciones nutricionales, pero luego
lo que se descubrió es que existe un desequilibrio angiogénico de la microvasculatura en la mujer y eso es lo que causa la lesión isquémica. También tenemos procesos sistémicos como esta sobrecarga de hierro en las hemocromatosis hereditarias o por múltiples transfusiones. Y como ven aquí en este corazón de autopsia, tenemos que están dilatadas las 4 cavidades cardíacas y lo que existe a nivel de los miocitos es este depósito anormal del hierro. Aquí lo visualizan con una coloración azul de Prusia y que provoca este crecimiento de las 4 cavidades, esta dilatación, semejando a una miocardiopatía hipertrófica. También en todos estos procesos lo que tenemos es un exceso de catecolaminas. En el estrés suprafisiológico, como por ejemplo en el hipertiroidismo, en el feocromocitoma, cuando se consume cocaína o vasopresores como la dopamina, en situaciones de estimulación autónoma intensa como un traumatismo craneoencefálico, en todas tenemos una liberación excesiva de catecolaminas y esas van a provocar, como ven aquí, necrosis multifocal en las bandas de contracción y la presencia de focos con irritado inflamatorio mixto. Y luego, claro, el proceso de reparación es en base a formación de tejido fibroso e igual genera una miocardiopatía dilatada. Tenemos igual esta miocardiopatía de Takotsubo. No sé si han oído el síndrome del corazón roto. ¿Se han escuchado? Sí. Este tipo de lesión afecta a mujeres posmenopáusicas que han sufrido un estrés agudo. ¿Y cuál puede ser ese estrés agudo? La pérdida de un ser querido. Entonces yo aquí les sé contar el caso de la hija de Luis Pedro. Esta señora tenía un hijo adolescente, 18 años, el hijo se suicida. Y la mujer comienza con estos dolores de pecho y llega a presentar este tipo de miocardiopatía en que, como ven, la punta del ventrículo izquierdo se abomba y en realidad sí se produce necrosis en las bandas de contracción. Entonces, en el caso de esta señora, el proceso fue prolongado, la isquemia fue prolongada y produjo un infarto, la paciente falleció. Entonces, ¿por qué se le da este nombre? Es porque la punta del ventrículo izquierdo adquiere esta típica forma de esta vasija que usan los pescadores japoneses para capturar pulpos, por eso se llama la miocardiopatía de Takotsubo. Entonces, estos pacientes ingresan al servicio de emergencias con unos dolores precordiales terribles. Muchos sí tienen alteraciones, como les digo, pero otros, al hacer las enzimas cardíacas, están negativas. Al hacer el electrocardiograma, está negativo. Es un trastorno psicológico en muchas ocasiones. Pero sí se llegan a producir lesiones que pueden degenerar en una miocardiopatía de Takotsubo crónica. Es un tema súper interesante, ¿verdad? Si tienen tiempito, verán. ¿Cuál es la morfología? ¿Sí? En ese caso se lo trataría como una angina normal o como se lo trataría a su paciente. Sí les tratan como anginas normales, pero son pacientes que en cuestión de días ya regresan a su normalidad, inclusive sin tratamiento, porque es una cuestión psicológica en la mayor parte de casos. Ahora, ¿cuál es la morfología? Como ustedes ven aquí, las 4 cavidades están aumentadas, están dilatadas y el corazón aumenta su tamaño. La que más se afecta es esta, la del ventrículo izquierdo, que adquiere esta forma globular. En este tipo de enfermedad se forman trombos murales, como ven aquí, que inducen tromboembolias. También estas alteraciones van a ser inespecíficas, porque lo que vamos a tener son una hipertrofia de las células musculares, el núcleo se hace más grande, las fibras aparecen atenuadas, estiradas, irregulares. Este proceso de isquemia que les digo va afectando a grupos de células individuales. Entonces, por eso tenemos esta típica fibrosis perimiocítica. Miren, son pocos sitios en donde se inicia estos focos de fibrosis producidos por la isquemia.
Como el proceso de isquemia continúa, el patrón de fibrosis va progresando y luego tenemos ya este patrón como en panal de abejas. Ahora, ¿cuál es la clínica de estos pacientes? Son pacientes que tienen de 20 a 50 años, los síntomas van a ser progresivos, van a llegar primero una arritmia, un cansancio fácil, luego ya no pueden hacer ejercicio y como les decía, la fracción de eyección va disminuyendo. Miren, tenemos valores menores al 25% cuando lo normal es del 50 al 65%. Se puede asociar a una insuficiencia mitral secundaria, a arritmias, embolias y la muerte se va a producir por insuficiencia cardíaca progresiva, por arritmias y en ocasiones, dependiendo de la mutación, como una muerte súbita. La mortalidad anual es del 10 al 50%. La parte buena es que estos pacientes responden a los tratamientos farmacológicos, pero últimamente se está usando el trasplante cardíaco como una opción creciente. Dentro de esta miocardiopatía dilatada tenemos esta, la ventricular derecha arritmógena, en que como ven, lo que se afecta es la pared del ventrículo derecho. Esto es 100% congénito, es solo por causas hereditarias. Entonces, como ven aquí, la pared del ventrículo derecho está adelgazada, va perdiendo miocitos y vamos a tener fibrosis e infiltración grasa. Acá en esta imagen están viendo cómo el epicardio va siendo reemplazado por tejido adiposo. Tenemos aquí fibrosis también y suelen asociarse a patrones de herencia autosómicos dominantes. Se asocian a alteraciones que afectan a los desmocitos de los miocitos, que son los que les mantienen unidos. Acá ustedes pueden ver cómo este tejido fibroso que le ven en color azul va reemplazando al miocardio y va siendo reemplazado por tejido adiposo también. Otra forma de presentación de esta enfermedad es este síndrome de Naxos, en que, aparte de la alteración del ventrículo derecho, tenemos la mutación del gen placoglobina igual asociado a los desmosomas, y es por eso que los pacientes tienen hiperkeratosis de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. Otro tipo de miocardiopatía es esta que les decía, la hereditaria. Esta también solo obedece a causas congénitas y el patrón más característico que se observa es este. Miren, la pared libre del ventrículo izquierdo y el septo interventricular tienen el mismo grosor, por eso es que se habla de una miocardiopatía simétrica. Entonces, como ven en esta imagen, las paredes del corazón están engrosadas, el corazón aumentó de peso, tiene hipercontracción, en contraste con el que acabamos de ver, que está dilatado y flácido, ¿no es cierto? Aquí las mutaciones son muy numerosas, tenemos más de 400 en 9 genes diferentes, tenemos una serie de alteraciones y aquí lo que más se afecta es el sarcómero. Y ese sarcómero es el que va a provocar una contracción anómala e induce esta hipertrofia compensatoria. Este es el patrón que más se encuentra en este tipo de alteración. Miren, tenemos que el septum está hipertrofiado, especialmente, tiene aquí un espesor más de 4 centímetros y por eso es que se ve esta hipertrofia asimétrica, porque tiene un grosor mayor a la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos el resumen de lo que estamos explicando. En el caso de la miocardiopatía dilatada, el 20 al 50% de causas son genéticas y aquí lo que se va a afectar principalmente es el citoesqueleto y pueden afectarse las mitocondrias, por eso tenemos una alteración en la generación o transmisión de la fuerza. Aquí en la hipertrófica, el 100% de causas son genéticas y se alteran las proteínas del sarcómero. Por eso es que hay una anomalía en la transmisión de la energía hacia ese sarcómero. Como que sigo roncando. Como pueden ver, en cuanto a la parte clínica, ambas van a producir insuficiencia cardíaca, muerte súbita
fibrilación auricular y accidentes cerebrovasculares. Entonces, aquí está el patrón más frecuente, el que les decía, es esta la miocardiopatía asimétrica. ¿Por qué? Porque el septum interventricular se ha engrosado mucho más que la pared libre del ventrículo izquierdo. Aquí ustedes ven, esta pared libre toma una forma de plátano y tenemos que este grosor es, aquí tenemos 3 y acá tenemos 1. En el caso de la hipertrofia asimétrica, ese corresponde apenas al 10% de casos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Los miocitos están hipertrofiados en forma masiva. Tenemos valores mayores a 40 micrómetros cuando lo normal es 15. Y miren, se desorganizan los miocitos. Tenemos que esta proliferación de tejido fibroso y los miocitos se disponen alrededor de estos focos de fibrosis. Tenemos esta fibrosis sustitutiva y aquí podemos ver esta desorganización miofibrilar con esta coloración de paz al cianuro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos pacientes? Se reduce el volumen sistólico porque, claro, la cavidad del ventrículo derecho está hipertrofiada. Tenemos una obstrucción en el tracto de salida y a la auscultación se va a escuchar un soplo sistólico porque el infundíbulo está ocluido cuando la válvula mitral la válvula mitral anterior, estoy hablando mal, se desplaza a este septum. Entonces, como pueden ver, el paciente del caso tenía síntomas parecidos a esto. Tenía este soplo sistólico y en estos pacientes vamos a tener un gasto cardíaco reducido porque aumenta la presión venosa pulmonar. Pero ¿por qué creen que estos pacientes que tienen esta hipertrofia del miocardio van a desarrollar síntomas similares a los que tenemos en una angina, por ejemplo? ¿Qué creen lo que pasa en estos pacientes? ¿Se les ocurre alguna explicación? Verán que es un trastorno genético. ¿No puede acompañarse de una insuficiencia aórtica? Más que eso, la explicación es más sencilla. Lo que ocurre es que esa hipertrofia no solamente afecta al ventrículo izquierdo, sino también a las paredes de las arterias coronarias. Miren, entonces estas paredes se engrosan y disminuye la luz de la arteria, semejando una isquemia miocárdica. Entonces, es esta la razón por la que estos pacientes tienen síntomas de isquemia y es la explicación por la cual deportistas jóvenes fallecen por este tipo de patologías. Normalmente se piensa que cuando un deportista joven, digan ustedes, está jugando fútbol, cae en la cancha, ¿no es cierto? Lo primero que se piensa es que tuvo un aneurisma, ¿no es cierto? Se le reventó el aneurisma y no pensamos en que ese paciente tenía una cardiopatía congénita de este tipo, que el paciente desconocía su existencia y provocó su fallecimiento. Claro que en el caso del paciente, yo les dije en los antecedentes que 2 tíos habían muerto de muerte súbita, ¿no es cierto? Habían fallecido por muerte súbita, entonces eso ya debe orientarles en que hay algo congénito dentro de la familia. Nada de Kawasaki. ¿Ah? ¿Puede ser Kawasaki? No es Kawasaki, porque el Kawasaki es una vasculitis. Aquí lo que tenemos es hipertrofia miocárdica. Claro, el Kawasaki les provoca es un infarto. Los de niños, creo que Sí, pero en cambio aquí ya es una persona un poco más grande, ya 15 años. Y los deportistas tienen más edad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en estos pacientes? Tenemos arritmias, se puede formar un accidente cerebrovascular, una insuficiencia cardíaca no tratable y miren, se presentan estas arritmias ventriculares y muerte súbita en ciertas mutaciones. Eso es lo que pasa con estos pacientes.
Y luego tenemos esta miocardiopatía restrictiva. Aquí, como pueden ver en esta imagen, lo que tenemos es un depósito de amiloide aquí en la parte, en el septum, y por eso es que nos está asemejando una miocardiopatía hipertrófica. Pero lo característico de esta miocardiopatía restrictiva es que son procesos que afectan al miocardio. Puede ser una fibrosis por radiación, una sarcoidosis, una amiloidosis, tumores metastásicos que van a disminuir la distensibilidad del corazón. Entonces, por eso es que los síntomas se confunden con una pericarditis constrictiva. Los rasgos no son tan característicos porque igual lo que vamos a tener es una fibrosis, como vemos aquí con el color azul, puede ser intersticial, parchada, mínima, extensa. Lo que sí se va a observar en estos pacientes es que vamos a tener una dilatación biauricular porque el tamaño de los ventrículos no se va a modificar. Entonces, ¿qué causas tenemos? Ya les presenté al inicio la amiloidosis y miren, el amiloide se va depositando en patrón nodular y va reemplazando focos del miocardio, entonces ese miocardio se hace menos distensible. ¿Se acuerdan cómo son los granulomas de la sarcoidosis? No calcificantes. Son no calcificantes, ¿no es cierto? Pero son granulomas que igualmente tienen células epiteloides, células gigantes tipo Langham, tienen linfocitos, pueden tener eosinófilos a veces, pero este tipo de granulomas característicos de esta sarcoidosis les encanta ubicarse en el tejido de conducción cardíaca y por eso es que ocasionan estas arritmias terribles y que el paciente podría desarrollar un síndrome de muerte súbita. Parece que ya se callaron aquí. Ya se fueron a clase. Aquí estamos observando la enfermedad de Fabry. Aquí lo que ocurre es una alteración de esta alfa-galactosidasa A y miren, tenemos este depósito aquí igual en el septum y por eso igual nos semeja una hipertrofia excéntrica de este ventrículo izquierdo. Y claro, al depositarse estas proteínas, se vacuoliza alrededor de los miocitos que van a estar hipertróficos. Otra forma de presentación de esta miocardiopatía es esta fibrosis endomiocárdica. Aquí en la parte inferior ustedes pueden ver en el color azul cómo se ha depositado este tejido fibroso aquí en el endocardio. Normalmente en el endocardio ustedes saben que tenemos tejido elástico. Tenemos, ¿se acuerdan? Tenemos una capa de epitelio simple, pero en la parte inferior tenemos tejido elástico. Aquí, al tener este tejido fibroso, entonces tenemos esta fibrosis que favorece la formación de coágulos. Y es un tipo de alteración que afecta ya a niños y adultos jóvenes en el África, y es un proceso de fibrosis que va a ir desde la punta del endocardio hacia el subendocardio ventricular, hacia las válvulas mitral y tricuspida. Otro tipo de presentación es esta endomiocarditis de Doppler. Este es un proceso sistémico. El paciente va a tener en sangre periférica eosinofilia y estos eosinófilos van a estar presentes en el corazón y otros órganos. Entonces, al liberar estos eosinófilos, sus productos tóxicos, van a provocar una cicatrización y fibrosis en el miocardio. Y otro tipo de alteración es esta fibroelastosis endocárdica. Es un engrosamiento que afecta a la pared del ventrículo izquierdo y se presenta generalmente en niños menores de 2 años. Este se asocia a obstrucción de la válvula aórtica y a otras anomalías congénitas y es la causa del fallecimiento del paciente. No sé si tienen alguna pregunta de esto que hemos visto. Entonces, este es el material de esta semana. Y me avisa cuando quieren dar los quizzes porque estaría pendiente el de la semana 3,